En este video vamos a presentar una formulación elemental o rudimentaria de lo que se llama teoría clásica de los test, la primera y más extendida teoría de la medición. Para este tema vamos a utilizar de bibliografía el libro de Rosario Martínez, Hernández y Hernández, Psicometría, del año 2014. Nos vamos a ocupar solamente del capítulo 2 y entre ellos los numerales 1 hasta el 6 y el 7.1 y 7.2.1 que cubre el alfa de Cronbach, que es una de las medidas que vamos a ver de confiabilidad. También les recomendamos volver sobre el capítulo 6 de Corbetta, donde hay algunos desarrollos más rudimentarios, más elementales, pero también de gran utilidad para este tema. A los efectos de entendernos, vamos a utilizar un conjunto de términos que los definiremos como sinónimos. Hablaremos de variable, ítem, reactivo o indicador para referirnos exactamente a lo mismo, es decir, un registro métrico o no métrico que representa un rasgo o propiedad de un concepto. Llamaremos concepto, rasgo, conjunto o variable latente a el plano teórico de lo que quiere ser medido. El punto central que queremos expresar está planteado en esa expresión allí. La variable medida es igual al verdadero valor del concepto o rasgo que queremos medir más un término de error. Recordemos este planteo que ya lo vimos al tratar la inferencia descriptiva en Quinquegeni Verba. Estos autores reiteran que el objetivo fundamental de la inferencia descriptiva es distinguir entre un componente sistemático, podríamos llamar ahora verdadero, el verdadero puntaje o el verdadero valor de la propiedad que nos interesa, de aquel que no es sistemático, o sea que no es característico, no es verdadero, y que ambos están presentes en las observaciones que realizamos. A su vez, nosotros tenemos que entender en un plano más formalizado que cuando nosotros hacemos un registro, una observación en una unidad, nosotros vamos a tener lo que se llama una variable realizada. Esa variable realizada depende en el valor que nosotros estamos registrando de las características de una variable teórica, de propiedades sistemáticas del fenómeno de interés que no está siendo observado, y también su valor observado depende de otras características puntuales en las que se hace la medición, puntuales, circunstanciales, coyunturales e históricas. También recordemos con Quinquegeni Verba que es deseable que las inferencias descriptivas estén hechas con base en estimaciones que no tengan sesgos. Cuando una estimación no tiene sesgo, cuando la variación que hay entre una medida y la medida que le sigue no es sistemática y por tanto esas diferencias pueden ir hacia un lado o hacia otro. El planteo de cómo elaborar los componentes verdaderos o sistemáticos o características sistemáticas que están planteados en el concepto y nuestras observaciones que incluyen valores verdaderos y aspectos circunstanciales ha sido trabajado básicamente por tres grandes cuerpos teórico-metodológicos y estadísticos que se denominan teoría clásica de los test, la cual fue construida a lo largo de la primera mitad del siglo XX por varios psicólogos sobre todo, es la que se ha extendido más y que hoy en día al menos se define como el estándar que uno debería hacer en sus trabajos cuando hace medición. Hay otros dos cuerpos, la teoría de generalizabilidad de Cronbach, que fue planteada a fines de los 60, resolvía varios problemas, pero no tuvo gran aceptación, y desde principios del siglo XXI se ha extendido y cada vez más el uso de la teoría de respuesta al ítem, o TRI, que constituye un modelo más avanzado desde el punto de vista formal y estadístico.
es de saber que todos estos desarrollos son propios de una rama de la psicología que se llama psicometría. Por eso continuamente vamos a hablar de textos de psicometría o aporte de la psicometría a esta materia. Recordemos el punto de partida de nuevo. La respuesta que da una persona a un ítem depende de cuánto tenga esa persona respecto de la propiedad que quiero medir, pero también va a depender, está afectada esa respuesta por otro sinnúmero de factores. ¿Sí? Por tanto, el valor que yo tengo en la matriz de datos es un valor que comprende e incorpora la verdadera medida de esa propiedad más otros factores. Hay dos componentes en toda medida observada o registrada. Un ejemplo muy rápido. En el año 2018 se aplicó en varias sedes de la Universidad de la República como parte de un proyecto de investigación lo que se denominó la encuesta a estudiantes, encuesta sobre experiencias y decisiones educativas de la generación de ingreso, EDEGI. Esta encuesta hacía una pregunta que se refería a la integración socioacadémica que tenían los estudiantes. Acá ponemos el primer ítem de esa pregunta, donde habían otros más, a los efectos que miremos el ejemplo. La pregunta era, piensen en las relaciones entre profesores y alumnos y respondan con qué frecuencia suceden las siguientes situaciones en este semestre, en el semestre que estaban cursando. Los estudiantes tenían que leer, los profesores realmente valoran tus opiniones y ubicarse dónde pensaban ellos en relación a la frecuencia con que eso ocurría en su centro educativo. Desde nunca ocurre, nunca me valoran las opiniones, hasta siempre me valoran las opiniones. ¿Sí? Ahora pensemos una hipotética estudiante, Inocencia, que está sentada respondiendo a esta pregunta y que cuando llega acá dice, en realidad yo muy pocas veces me he sentido valorada las opiniones, por tanto voy a contestar 2. Sin embargo, en el momento de contestar, en lugar de contestar 2, escribe 4. Bien, y por tanto queda registrado 4 en la matriz de datos. Esto nos permite abordar el hecho de que en toda pregunta ese factor circunstancial que llevó o movió o distorsionó el verdadero valor se define como un error. Tenemos que tener claro de que existen dos tipos de errores en los cuales los procedimientos para lidiar con ellos son distintos y las consecuencias son distintas. En primer lugar, tenemos los errores que están pintados con naranja o con amarillo en la parte de arriba. Por ejemplo, la persona responde a la pregunta dando un valor siempre más alto al que realmente corresponde porque supone que de esta forma estaría conformando a la persona que le está encuestando. Por ejemplo, le está encuestando su profesora de práctico, quiere congraciarse con ella, entonces siempre va a contestar mejor o más favorablemente a la pregunta que le está haciendo. Aquí hay, frente a cada una de las respuestas, una intervención sistemática que modifica el valor de la respuesta. Puede ser el caso también, es la tercera vez que está respondiendo a la misma encuesta que le han puesto sus profesores en esa carrera en la que está, y acaba de saber que en la otra carrera que está en la misma sede, pensemos que estamos en una sede donde hay dos carreras, los estudiantes se quejaron, los profesores entendieron y dejaron de hacer esa encuesta. Sin embargo, en mi carrera siguen haciéndolo, estoy muy enojado, por tanto voy a contestar siempre para abajo porque realmente me enojaron. Esos ejemplos naranjas son ejemplos de errores sistemáticos. Están listados como casos típicos de factores de invalidez por Jadis, Cook y Campbell. Les recomiendo leer la lista y ubicarlos donde están. Los dos factores verdes son circunstancias coyunturales, puntuales, aleatorias, fortuitas. Se está aplicando la encuesta y de pronto se empiezan a sentir los ruidos de un roto martillo o de un taladro que está perforando la pared porque van a colocar unas nuevas carteleras en el pasillo de los salones. Entonces, ese ruido hace que permanentemente se distraigan los estudiantes.
No sé en qué sentido ese ruido, esa distracción, modifica, si para arriba o para abajo, o a veces para arriba o a veces para abajo. No hay una conexión clara, una consecuencia clara y sistemática, sobre todo para cada estudiante y para cada pregunta, de cómo afecta ese ruido fortuito. A su vez, otra circunstancia podría ser que la encuesta se aplica 4 horas después de haber empezado clases. O sea, hay un cansancio y una fatiga del estudiante que está respondiendo a la encuesta. Otro efecto que no se sabe muy bien hacia dónde puede llevar las mediciones. Los errores que están arriba, que están en color naranja y amarillo, son errores sistemáticos. Los dos de abajo son aleatorios. Y en síntesis, en toda respuesta a un ítem intervienen factores que pueden ser fortuitos o aleatorios u otros que son sistemáticos. Los sistemáticos constituyen sesgos o errores que reducen o directamente anulan la validez de un constructo. El examen de la existencia de estos factores se hace a través de diferentes elementos provistos, por ejemplo, por la teoría de Jadish, Cook y Campbell respecto a los factores de invalidez. El efecto característica de los errores aleatorios se ocupa, en el caso que nosotros nos vamos a ocupar acá, la teoría clásica de los tests. Vamos a pasar a formalizar todo esto que hemos dicho y que básicamente se encuentra al comienzo de los textos que nosotros vamos a trabajar. En primer lugar, el valor de cualquier variable, pongámosle y, para el individuo i, hablábamos de inocencia, pero podría ser cualquier iésimo individuo, es igual al verdadero valor del constructo, de la propiedad que me interesa medir, que vamos a llamar v sub i para ese individuo, más un término epsilon, que le vamos a llamar error para ese individuo. Esta es la expresión formal de la teoría clásica de los tests, sobre la cual en otro video vamos a ocuparnos de ver qué supuestos están detrás de esta expresión algebraica que está planteada acá. Por ahora podemos dar un paso más. Veamos este ejemplo. Pensemos en la sede de Tacuarembó, la muestra era de 9 estudiantes. Estos 9 estudiantes contestaron a una pregunta. Esta pregunta la vamos a marcar con la letra Y, y la pregunta de integración socioacadémica. La primera columna de la matriz de datos que tenemos allí indica el ID del estudiante, un identificador del estudiante. El 42.002 es Inocencia, para que tengamos claro. Y vemos que, por ejemplo, Inocencia contestó 2, Inocencia era 4, contestó 4, pero en realidad era 2, ¿sí? Y así tenemos todas las diferentes características de los valores registrados en la columna de la G y los valores reales en la columna de la V, ¿sí? Vemos que en todos los casos, excepto 2, las personas respondieron distinto de lo que realmente tienen de la propiedad medida, es decir, de la integración socioacadémica. ¿Qué es lo que hacemos frente a esto para avanzar un poco más y entender de qué estamos hablando? Tomemos algunas medidas resumen de la matriz. ¿Cómo vamos a resumir? Bueno, básicamente vamos a calcular la media aritmética y la varianza. Tomemos la media aritmética de la medida observada, de y. Ahí vemos que la media aritmética es 4. La formulación, la expresión algebraica arriba a la izquierda, arriba a la derecha, tenemos la media aritmética de la variable verdadera del concepto verdadero v, que también es 4. Este resultado se debe a que, como está abajo, el promedio de los errores es 0. Es decir, los errores que se registraron en la matriz en algún momento van para arriba, en otro van para abajo, en otro momento son 0, pero en definitiva, en el conjunto, los errores se compensan y dan 0. Este resultado típicamente permite decir que estamos en una situación en que solo hubo errores aleatorios, ¿sí? Otro aspecto importante lo podemos ver en la línea del centro cuando vemos los resultados de la varianza. La varianza de la medida observada, y, es 3,1. Pero la varianza de la verdadera puntuación es 1,1.
Quiere decir que la variable registrada muestra mayor heterogeneidad que la verdadera variable, que el concepto que yo. Esto quiere decir que la medición que yo hice incluye una parte de la varianza que no es respecto a la varianza real de la medida, sino del error. ¿Sí? Esto es un punto fundamental a entender. Nuestros registros tienen una parte de su variabilidad, de su dispersión, de su heterogeneidad en los resultados, que no depende solo de cuán heterogéneo está distribuida la propiedad de interés. ¿Sí? Si esto no fuera así, si toda la varianza observada fuera igual a la varianza de la verdadera variable, no habría error y por tanto estaríamos midiendo con absoluta precisión. Pero toda vez que tenemos una varianza del error que es mayor que 0, entonces la medida incluye un componente que viene del error y cuanto mayor sea esa parte del error que está incidiendo en la varianza total, mayor podríamos decir que es la imprecisión que tiene la medida y por tanto menor confiabilidad habría en la medida. Esto quiere decir que el estudio del componente aleatorio en las mediciones, o sea, del error aleatorio, nos lleva a la noción de confiabilidad, otro aspecto central de la teoría clásica. En síntesis, es importante en el estudio de las mediciones entender cuánto pesan los factores sistemáticos y los aleatorios. Es muy difícil hacerlo, pero es fundamental. De lo contrario, no se puede saber en realidad que también la medida registra el verdadero concepto. ¿Cómo se hace esto? Primero, viendo si hubo y en qué magnitud factores sistemáticos que modificaron o que alteraron las mediciones. ¿Cómo se hace esto? Falseando la lista de factores de invalidez propuesta por Jadish, Cook y Campbell. Una vez que completamos este examen, entramos a ver la precisión o imprecisión de la variable, analizando el comportamiento que acabamos de estudiar de la varianza total descompuesta en varianza del verdadero valor y la varianza del término de error, es decir, entrando a hacer un análisis de la confiabilidad. Gracias.